El exministro de Hacienda, José Antonio Campo, poco sospechoso de ser neoliberal, uribista o de extrema derecha, acaba de sacar un artículo en el diario El Tiempo en el que destroza el corazón de la reforma a la salud. Primero sería bueno que recordáramos quién es José Antonio Campo, porque además de ser uno de los economistas más prestigiosos del país, es uno de los economistas favoritos del progresismo en Colombia. Por algo lo eligieron como el primer ministro de Hacienda de este gobierno, estuvo hasta abril del año pasado, desde el inicio del gobierno, y fue una pieza fundamental durante esos primeros meses en donde había pues un temor gigante de que los disparates que estaban en el programa de gobierno de Gustavo Petro se hicieran fácilmente realidad. Ocampo fue una especie de ancla. A muchas personas les transmitió la sensación de que ese programa absurdo, disparatado, radical, extremista que presentó Gustavo Petro, con el cual se eligió, pues no se iba a ejecutar, que Ocampo iba a servir como un dique de contención a las peores ideas pues de la izquierda radical en Colombia. Esa ilusión se acabó muy rápido porque en abril del año pasado, es decir, ni siquiera completó un año en el gobierno, algo más de 6 meses, pues Ocampo salió del gobierno, de hecho, por cuenta de esta misma reforma a la salud, porque presentó unas críticas en un documento que firmó él y firmó Alejandro Gaviria y firmó otra ministra de la Agricultura, Cecilia López, en el que cuestionaban algunos elementos esenciales de esta reforma a la salud. Y en este nuevo artículo que se ha publicado en el diario El Tiempo, Ocampo precisa cuáles son sus objeciones, las objeciones centrales que tiene él, que ha sido un hombre de izquierda o de centroizquierda, que ha asesorado incluso a otros gobiernos progresistas de la región, como al kirchnerismo en Argentina, por mencionar un caso, porque a él le genera profunda desconfianza esta reforma que es, digamos, una de las centrales, uno de los cambios profundos que propone el gobierno de Gustavo Petro a la sociedad colombiana. Pues bien, en este artículo él hace un resumen de esos 4 grandes pecados, las 4 grandes fallas que tiene a su juicio la reforma a la salud de Gustavo Petro y de Carolina Corcho. ¿Cuáles son esas fallas? El primer gran pecado que menciona Ocampo tiene que ver con que no son claras las funciones que van a asumir las llamadas gestoras de salud y vida, que sería el nombre con el que supuestamente se van a llamar de ahora en adelante las EPS. Dice Ocampo que las funciones otorgadas en el proyecto de ley son compartidas y difusas, y esto es absolutamente grave, porque lo que nos está diciendo Ocampo, en otras palabras, es que hoy en el sistema de salud que tenemos hay un claro responsable sobre los servicios, la atención, los tratamientos que recibe cada ciudadano que está en el sistema de salud. Pues son las EPS a las que entutelan ante los jueces cuando hay un problema, una falla en la prestación del servicio. Son las EPS las responsables de entregar el medicamento, de agendar una cita con especialista, de mandar a terapias, de hacer los exámenes. Esto es clarísimo para los ciudadanos. Cuando hay un problema, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? Por supuesto, está claro, de la EPS. Dice Ocampo que con la reforma a la salud esa responsabilidad va a ser difusa, que no se va a saber si es el CAPS, si es el Ministerio de Salud, si acaso es la clínica, si acaso es el hospital o si son las gestoras de salud y vida. En todo caso, dice él, la responsabilidad va a estar fragmentada, va a estar dividida entre muchos actores, y eso, en otras palabras, ¿qué significa? Pues que cuando muchos actores son responsables o cuando todos son responsables, en realidad ninguno es responsable. Los ciudadanos van a tener una confusión, no se va a saber a quién hay que acudir para exigir el cumplimiento del servicio, de los tratamientos, de los medicamentos. El segundo gran pecado o problema que tiene esta reforma, según Ocampo, es que no hay una clara articulación entre los centros de atención primaria y las redes de servicio. ¿Y eso qué significa? Pues que de los puestos de salud, o como les dice el gobierno, los centros de atención primaria, CAPS, a otros niveles de atención, la clínica más compleja, piensen en la Valle del Lili, piensen en la Imbanaco, en la Marley, en la Santa Fe, el Pablo Tobón Uribe, pues hay un paso, ustedes tienen que remitir desde ese centro de atención primaria, desde el médico general, si lo necesita, pues a una clínica más especializada donde lo operen, le hagan una cirugía o reciba citas con especialistas, porque no va a haber un cardiólogo en cada puesto de salud, evidentemente. Lo que está diciendo Ocampo es que ese vínculo, ese proceso no está articulado claramente. ¿Y esto qué puede significar? Pues evidentemente que usted se quede esperando
en ese centro de atención primaria, se quede con el médico general y no lo pasen a una siguiente fase de atención en caso de que usted la necesite. Los pacientes se pueden quedar atorados en los puestos de salud que propone el gobierno de Petro sin poder recibir tratamientos más complejos, más avanzados o de otra naturaleza que no están ahí disponibles. Y el tercer pecado, según Ocampo, pues tiene que ver directamente con la plata. Dice que se refiere a la administración del riesgo financiero, un elemento ausente en la reforma propuesta. La falta de un responsable claro por la facturación, que debería seguir estando a cargo de las gestoras, podría generar un desborde del gasto en salud y comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este, a mi juicio, es el elemento más grave de los que menciona Ocampo. Y lo que nos está diciendo es que si se desaparecen las EPS, si se les quitan sus funciones, así las renombren gestoras de salud y vida, pero si se les quita la administración de los recursos, se elimina su papel como aseguradoras, el gasto va a tender a explotar, a crecer de manera desbordada y eso puede llevar a la quiebra del Estado. Pero entendamos por qué dice esto Ocampo. En estos momentos el papel central más importante de las EPS es gestionar el riesgo financiero, o sea, impedir que se desborde el gasto, y eso lo hacen porque les interesa. No porque son almas caritativas, sino porque están buscando el ánimo de lucro y a ellos les entregan la UPC, un dinero para que aseguren a cada ciudadano. Con esa UPC tienen que cumplir con los requerimientos de servicios, de tratamientos, pero además tienen que, obviamente, buscar que les queden ganancias. Y para tener esas ganancias, pues no pueden dejar que el gasto crezca y se desborde. El problema es que si se desaparece ese papel de aseguradora, si se desaparece ese elemento de búsqueda del ánimo de lucro de las EPS, pues ningún actor dentro del sistema va a estar interesado en refrenar el gasto. ¿Por qué va a querer el ADRES que se paguen menos servicios o se gaste menos en salud? Ningún incentivo. ¿Por qué van a querer las clínicas, hospitales que haya menos gastos en salud? Todo lo contrario, el interés va a ser que haya más gasto. Todos van a tener incentivos para gastar y gastar más. Y eso, que puede sonar muy bonito, al final en lo que se va a traducir es que se sobreexploten los recursos financieros. Al final en lo que se va a traducir esto es que se va a acabar la plata, que no va a haber dinero suficiente para atender a todos los pacientes o entregar todos los servicios que necesitan los ciudadanos, porque los recursos pues no son infinitos, claramente. Que además, como dice Campos, se va a ejercer más presión sobre el bolsillo del Estado y esto puede desequilibrar las finanzas públicas. Si el Estado sigue transfiriendo más y más recursos, pues al final no va a alcanzar y el Estado puede llegar a quebrarse. Esto es claramente el corazón de la reforma. ¿Se acuerdan cuando Carolina Corcho hablaba de que las EPS no curan, sino que facturan? Pues acá lo que está diciendo Campo es que no está de acuerdo con ese corazón de la reforma. Está diciendo que las EPS o gestoras, da igual cómo se llamen, deberían seguir facturando y por lo tanto deberían seguir contratando con los prestadores de servicio, controlando esos costos, porque de lo contrario se nos va a volver un problema financiero inmanejable. Un problema financiero y un problema humano sobre todo, porque si estalla financieramente el sistema, eso se va a traducir, obviamente, en pérdidas de vidas y en que las personas no puedan recibir tratamientos para sus enfermedades. Por último, el cuarto pecado, el cuarto gran problema que plantea Ocampo en su artículo es el papel de la ADRES. Eso se ha dicho muchas veces, que la ADRES no tiene la capacidad operativa, administrativa para manejar el volumen pues enorme de pagos y para realizar la veeduría, la auditoría de esos pagos. Pues no solamente es pagar, sino también es verificar que las facturas que se están pagando sean facturas legítimas, que en otras palabras no se estén robando la plata. Para hacer ese proceso de pagos y sobre todo de auditoría, de veeduría de esas facturas que se pagan, se necesitaría un aparato burocrático enorme. No solamente una cantidad impresionante de funcionarios, sino además del desarrollo de capacidades gerenciales. No es simplemente poner gente en una bodega a pagar o a hacer auditoría, sino aprender a hacer ese proceso, y eso no surge de la noche a la mañana. Por eso plantea Ocampo que ese sería un proceso que tardaría muchísimo tiempo y que tendría que ser gradual. No puede ser que de un momento a otro ADRES pague todas las facturas y revise y audite todas las facturas del sistema. Sería un descalabro. Pero no solamente Ocampo plantea que es difícil que ADRES tenga esas capacidades de manera tan rápida, tan abrupta como se plantea en la reforma, sino que además puede ser inconveniente por las razones que hemos expuesto antes. ADRES no tiene los incentivos para refrenar, para contener, para minimizar o para hacer más eficiente el gasto. Por lo tanto, no solamente es que no tiene la capacidad administrativa, sino que posiblemente
no debería poder tenerla y sería una función que no debe tener. Al petrismo le va a quedar muy difícil explicar por qué alguien que es muy poco sospechoso de ser uribista, de extrema derecha o neoliberal, como les gusta decir a ellos, se opone de una manera tan clara y con unos argumentos tan contundentes a su reforma a la salud. Ocampo se opone a esta nefasta reforma a la salud porque evidentemente va a destruir los logros de un sistema que ha tardado décadas en ser levantado. Es un disparate mayúsculo y ni siquiera aquellos cercanos al gobierno, como José Antonio Ocampo, lo pueden ocultar.